Buenas tardes, mi nombre es Daniela Morcos, soy de la provincia de Mendoza, República Argentina, y pertenezco a la Corte 13 de la Maestría en Derecho Procesal que se dicta en la Universidad Nacional de Rosario, bajo la dirección del doctor Adolfo Alvarado Belloso. En esta oportunidad les voy a comentar sobre una figura jurídica que ha tomado actualidad en la última época, sobre todo por la recepción que ha tenido en las legislaciones modernas, así por ejemplo en el Código Moderno de Iberoamérica, el Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay, en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil de mi país y en las legislaciones locales, los códigos procesales de cada una de las provincias de mi país, por ejemplo, en el Código de La Pampa, de Río Negro, y en el Código específicamente de la provincia de Mendoza, que fue modificado y entró en vigencia a partir del 1 de febrero de este año 2018. Me estoy refiriendo a la estructura monitoria. Esta figura jurídica que aparece como novedosa dentro de lo que es Latinoamérica tiene sus orígenes en la Alta Edad Media en Europa. En Italia nace como procedimiento de inyucciones, se llamaba, y eso se debe al gran auge comercial que existía y la necesidad de crear un título ejecutivo para poder tener rápidamente el cobro del crédito de los comerciantes. Esta figura jurídica que nace en Italia, con posterioridad la toman en Austria, después en Alemania y en España, con la Ley de Enjuiciamiento Española del año 2000, se recepta para los procesos ejecutivos y hasta un determinado monto. ¿Cuál es la finalidad de esta figura jurídica? Es obtener en forma rápida un título ejecutorio, con la menor intervención del órgano jurisdiccional en lo posible. ¿Por qué? Porque cuando no hay oposición, la sentencia monitoria que dicta el órgano jurisdiccional toma carácter ejecutorio en forma inmediata. Al decir denderle, esta figura viene a romper el método dialéctico que era tesis, antítesis y síntesis para directamente ser tesis a síntesis. Es decir, que en esta oportunidad la persona se dirige ante el órgano jurisdiccional, plantea su pretensión y el órgano jurisdiccional despacha en forma favorable inmediatamente la sentencia, evitando el contradictorio. Una vez que se dicta esta sentencia, se lo cita al deudor. Fíjense que hablo de deudor y no demandado, porque el juez ya ha condenado en esta oportunidad a que comparezca ante el tribunal en el caso de que tenga defensas. Si no tiene defensas, este título toma la fuerza ejecutoria. En el caso de que exista oposición, se tramita el proceso ordinario posterior. Es decir, nosotros acá tenemos un caso de inversión del contradictorio. Vemos que la iniciativa del contradictorio pesa sobre los hombros de la parte accionada. Si el accionado no se opone, el título toma fuerza ejecutoria y directamente ya pasamos a la etapa de ejecución de sentencia. Sin embargo, cae sobre el demandado la iniciativa de la contradicción y ahí se inicia el proceso propiamente dicho a posteriori. Vemos acá que en el juicio monitorio el silencio tiene un valor mucho más importante que lo que es en el proceso común. ¿Por qué? Porque en el juicio monitorio, como ya dije reiteradamente, en el caso de que no exista oposición o exista silencio, tenemos una sentencia firme y ejecutoriada para ser ejecutada, mientras que en un proceso ordinario común, el hecho del silencio de la parte demandada lleva a la contumacia o la rebeldía, que solamente hace presumir iuris tantum que los hechos invocados por la parte actora son reales, otorgándole al demandado la oportunidad para que comparezca en cualquier estado del juicio y pueda revertir esa situación. Siendo así, cabe la pregunta: ¿nos encontramos frente a un proceso o frente a un procedimiento?
Nuestro maestro Adolfo nos enseña que el proceso es un método científico de debate dialéctico que se inicia con la demanda y termina con la sentencia después de haberse sustanciado toda la causa, es decir, que tenemos la demanda y la contestación, tenemos una etapa de confirmación o de prueba, la etapa de alegatos y recién ahí el juez dicta sentencia. Entonces vemos que esta figura a la que nos estamos refiriendo no responde, no encaja en esta estructura de proceso del que nos habla Adolfo. Podemos decir, como dice la mayoría de los tratadistas, que estamos frente a un procedimiento porque, como dije hace un ratito, Enderle nos dice tesis y síntesis en forma inmediata. Nosotros tenemos la pretensión ante el órgano jurisdiccional y se despacha inmediatamente la sentencia, dejándole al demandado, reitero, sobre sus hombros la iniciativa del contradictorio. Ahora, este procedimiento monitorio al cual nos estamos refiriendo también se manifiesta en las distintas legislaciones con distintas formas o distintos tipos. Me voy a referir solo al monitorio puro y al monitorio documental. Considero que son las dos clasificaciones más importantes. En el monitorio puro, la sola presentación ante el órgano jurisdiccional permite al juzgador el despacho favorable de la pretensión de la demandada y, del mismo modo, con la sola oposición de la parte demandada, se cae la sentencia monitoria y empieza a tramitar el proceso ordinario común. Sin embargo, en el monitorio documental, nosotros tenemos que recurrir ante el órgano jurisdiccional con prueba documental que acredite que nuestra pretensión es ajustada a derecho. Y del mismo modo, en el caso de que exista la oposición, también esa oposición tiene que ser fundada con prueba instrumental que avale los hechos invocados por la parte demandada, sean hechos extintivos, impeditivos, etc. En los dos casos, reitero una vez más, en el silencio de los demandados, la sentencia monitoria queda firme, toma la fuerza ejecutoria y directamente pasa a la etapa de ejecución de sentencia. Siendo así, podemos decir que este procedimiento monitorio, como lo llaman algunos autores, es un procedimiento que tiene como finalidad llegar a un título ejecutorio que va a servir de base o le va a abrir las puertas a la ejecución de la sentencia, que es suficiente que el demandado no formule oposición para que esta ejecución de sentencia se realice en forma inmediata, que la simple oposición motivada en el caso del monitorio puro o documentada en el caso del monitorio documental sirve para que caiga la sentencia monitoria, trasladándose así, y lo digo una vez más, en cabeza del demandado la iniciativa del contradictorio, por lo que podemos decir que se trata de un proceso unilateral con una dosis de eventual bilateralidad. Yo entiendo a este proceso o este procedimiento, o más bien a esta estructura monitoria, como una conjugación entre la vivacidad del acreedor y la pasividad del deudor para lograr un título ejecutorio donde pueda ser efectivo su crédito en forma inmediata. Esta figura jurídica está regulada en el Código General Modelo para la Justicia No Penal Latinoamericana en los artículos 805 al 807. Establece bien la estructuración de este tipo de juicio, el modo en que debe ser notificado al deudor, y también Adolfo sostiene que en Argentina este tipo de estructura procesal no es ninguna novedad, ya que en el mismo proceso ejecutivo el auto de solvendo viene a ser como una suerte de la sentencia monitoria, toda vez que si el demandado no se presenta, se ordena seguir con la ejecución adelante. Es por eso que Adolfo considera que por cuestiones de cantidad, en el caso de las pequeñas deudas o en el caso del almacenero de la esquina, el kiosquero que en muchos lugares del mundo anotan, es una herramienta útil a fin de poder hacer efectivo su crédito y de esa manera poder cobrar en forma rápida su deuda.
Bueno, por ahora es todo, espero que les haya servido y ha sido así como un pantallazo general de lo que es para mí esta figura jurídica que tiene una estructura diferente a lo que tradicionalmente conocemos como proceso o procedimiento. Muchas gracias.